welcome back to the second day of the Argentina Virtual Oil and Gas Roundtable. My name is Jeremy Martin, Vice President for Energy and Sustainability at the Institute of the Americas, and we're delighted to continue our conversations and discussion. Let me first start by reminding everyone as I speak in English that we have simultaneous interpretation available. Hay interpretación, si ustedes quieren escuchar o la traducción de mi inglés a español or Spanish to English translation. There is on the bottom in the Zoom toolbar the interpretation. Click on that and you can choose the language you would like to listen to the broadcast and the webinar and the discussion today. And I'll speak in English right now, but after I finish, we'll switch to Spanish. So just be aware of that change. A little bit early in the morning for my motor to work very well in any language, let alone my second language of Spanish. So I'll give everyone the welcome here and kick off this morning's session with English. Let me start by thanking my team, but particularly Jacqueline Sanchez, who has been a master behind the scene there with the Zoom. You know, we're all getting more and more used to Zoom, but it's, as we all know, it's also not that easy to manage all these panels and transitions. So I just wanted to begin with a thank you today to Jacqueline, but also my entire team, Rita, Diana, Cecilia, for a wonderful job. This is always a team effort, and we greatly appreciated everyone who's involved in making this happen. So thank you all. I'll start with a big thank you. And let me also add to that, and I think this is the perfect way to open up our session here. We are delighted to have this morning's panel reflecting back on a session we hosted Wednesday. And in that session, we worked together with our friends at SEARDE. And again, good morning and thank you to Raul Bertero and Griselda Lambertini. And together with SEARDE and the University Austral in Neuquén and the Office of Senator Lucila Crexel from Neuquén, the province of Neuquén, we hosted a roundtable workshop on the role of methane, on the role of climate change, confronting climate change, and just exactly what Argentina should be considering in this moment as the world confronts climate change. But at the same time, as we heard so much about yesterday with Plan Gas and all the optimism of some of the nascent recovery and some of the efforts, particularly with regard to Plan Gas, to incentivize and to ensure that Argentina's natural gas and domestic supply and energy security is indeed guaranteed. And so I think that the point is, and why we're so eager to have that workshop on Wednesday, is we understand the significance and just how incredibly important natural gas is and has been for Argentina's energy matrix. But if we're honest with ourselves, and if we continue to understand the climate emergency, as many are calling it, we also must continue to look in Argentina and see how to manage the role of methane and the emissions that are caused by the energy sector in terms of this use of natural gas. It is a transition fuel, it is a cleaner source, but there are elements that also need to be managed. And that was the core of the conversation on Wednesday. Just exactly what are the lessons around the world, what are the models, and what is happening, and how can we, in Argentina in this case, confront climate change and deal with methane emissions. And so as part of that, we were very happy to have Carlos de Regules, who's a partner at Deloitte and one of the architects of the methane regulation in Mexico, as the founding director of ASEA there. And so Carlos was a key part of our conversations on Wednesday, along with folks from all over the world, from IEA, from the Clean Air Task Force, and there's a whole host of institutions who were part of that. And that leads me to also introduce the Senator Lucila Crexel from Neuquén, who has been a leading voice on climate action at the Argentine Congress. And I think this session this morning will wrap up what we talked about on Wednesday, but also give da seguimiento and give some follow-on to a lot of what we talked about yesterday and where Argentina will go now with natural gas, but particularly some of the things that were said at the beginning yesterday about the need for moving. Yes, there's optimism around natural gas with Plan Gas. Yes, there's recovery, there's more activity, things seem to be recovering well, but there also needs to be a longer term, or at least a medium term vision that's beyond what some people alluded to as an executive or directive, and make it a congressional multi-party effort to put in place legal regulatory certainty for the energy sector in Argentina in terms of
the vision in the longer term. And that is exactly, I think, what we'd like to hear from particularly Senator Crexell in terms of her work in the Congress and just how she and her colleagues there can indeed put together that multi-party approach to bring certainty to the Argentine legal and regulatory framework for energy. So without any further ado, let me turn this over. Voy a pasar la palabra a mis colegas Carlos de Regules de Deloitte y la senadora Lucila Crexell. Muchísimas gracias y quiero también agradecer, senadora, a su equipo, pero particularmente a nuestro amigo Juan de Dios Cincunegui, quien fue un maestro el miércoles en la redacción del taller. Y nos interesa mucho su relación en cuanto al taller, el informe, el síntesis, y en esta conversación también sus visiones o sus ideas en cuanto a lo que acaba de decir, en cuanto a la visión a largo plazo del Congreso, en cuanto a la política energética. Bueno, yo me callo y paso la palabra. Creo que Carlos te vas a seguir, comenzar esta sesión y pues te paso la palabra. Muy bien, gracias Jeremy y gracias senadora por compartir otra vez la pantalla, es un gusto. Quisiera empezar por destacar la pertinencia de estas conversaciones que organiza el Instituto de las Américas con otros aliados clave, ¿no? Como CEARE, la Universidad Austral, algunos otros. Y es la importancia de generar conversaciones estratégicas en medio de una coyuntura brutal. Crisis de salud, crisis económica, crisis petrolera, crisis climática. Si somos capaces de generar estos espacios de conversación estratégica en medio de esa crisis y de esas crisis combinadas, ¿no? Y alzar la mirada y poder ver hacia el futuro, creo que eso es muy valioso. Así es que felicidades, Jeremy, por el trabajo que hace el Instituto de las Américas para hacer esto. Y desde luego me da un enorme gusto compartir nuevamente con la senadora Crexell el tema justo para abordar uno de los ángulos de esta complejidad, que es la tensa relación entre la energía y el cambio climático y la necesidad de tener un marco institucional robusto para conducir con certeza y con liderazgo el tema. Quisiera empezar por poner un poco en perspectiva la conversación alrededor de gas natural y metano. Después de eso, sería ideal que Lucila, que igual hacer la relatoría del taller, ¿no? Quiénes participaron, lo que pasó, y de ahí brincar entonces al siguiente tema que planteó Jeremy en términos de discutir más el largo plazo y la política energética. Entonces, para hacer esto, la perspectiva es relativamente clara. Argentina tiene un enorme potencial para convertirse en un hub de gas natural. El reto que tiene, sin duda, es mejorar la productividad de la operación petrolera y la infraestructura, tanto la infraestructura para llevar el gas de campos remotos a los sistemas troncales y llevarlo al mercado, pero también la infraestructura necesaria para llevar arena, agua, materiales a los territorios petroleros. Y si esos son los retos, pues la premisa tiene que ser necesariamente la de atraer y retener inversión. Lo decíamos hace un par de días, en Vaca Muerta, en los próximos 10 años se van a necesitar cerca de 8 veces la cantidad de dinero que se ha invertido hasta ahora en Vaca Muerta, lo cual es una suma muy importante de dinero y por lo tanto las condiciones para atraer esa inversión y para retenerla tienen que estar ahí. Certeza económica, certeza institucional y certeza ambiental, sin duda. Y entrando a lo ambiental, digamos, porque lo económico, lo institucional será objeto de otra conversación, pero entrando a lo ambiental, uno tiene que reconocer, como lo decía Jeremy al principio, que el principal riesgo ambiental en la industria del gas natural son las emisiones de metano. Hay otros riesgos, desde luego, asociados con fracking, etcétera, pero esos son riesgos convencionales, déjenme abusar del término petrolero. Son riesgos conocidos, son riesgos que se están manejando, que se vienen manejando desde hace tiempo. No así el metano. Por lo tanto,
es el principal reto, pero también puede ser su mejor oportunidad. Aquí se reconoce pues que las acciones voluntarias de las empresas del sector han mostrado avances, han sido favorables, pero no son suficientes para alcanzar las metas climáticas que se requieren. Por lo tanto, también hay un reconocimiento cada vez más patente de la necesidad de regular estas emisiones para poner un piso parejo, para ofrecer certeza regulatoria y evitar sin duda sorpresas regulatorias más adelante, dar la posibilidad a los proyectos petroleros de anticiparse e incorporar esta variable en su planeación y en su operación. Entonces, con este contexto de la necesidad de regular metano como condición para gestionar ese problema de ese riesgo ambiental del sector y entonces que el potencial de Argentina en gas natural pueda florecer. Con ese motivo hicimos el taller del miércoles y Lucila, te dejo que tú cuentes quién participó y qué pasó en ese taller. Perfecto, muchas gracias Carlos, gracias Jeremy. Bueno, la verdad es que el taller fue muy interesante porque fue la primera vez que en Argentina, de manera virtual, podemos sentar en la mesa diferentes actores, representantes de la industria, representantes del gobierno, expertos internacionales. En tu caso, Carlos, que ha sido fundamental en la construcción de ASEA en México y la regulación respecto de metano. Y lo que hemos podido ver a lo largo de esa jornada fue las diferentes posiciones respecto de este tema que están alarmantes en términos de cambio climático, pues bien sabemos que las emisiones se están incrementando y debemos tomar medidas y acciones para mitigar los efectos en el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Lo importante de estas jornadas es construir un diálogo, compatibilizar los intereses de los sectores. Hoy no podemos pensar ambiente o energía, energía o ambiente, hay que pensar energía y ambiente. Y en este sentido, bueno, tuvimos expositores de un altísimo nivel, entre ellos estuvo Manfredi Caltagirone. Manfredi es un representante de Naciones Unidas que está trabajando en el programa de ambiente de Naciones Unidas, expuso claramente cuál es la situación y el efecto del metano. Tenemos también la participación, o tuvimos la participación de Jonathan Banks, que es una ONG internacional también relacionada a lo que es el aire puro y el control de las emisiones. Tuvimos representantes de la agencia ASEA en México, que como dije es un ejemplo del accionar del Estado en materia de regulación y de control. Tuvimos especialistas también de la Universidad de Florencia, tuvimos actores, como dije, del sector petrolero, tanto de la Cámara del Petróleo, que plantearon también sus inquietudes y sus temores. Nosotros creo que lo positivo de este tipo de talleres es que podemos poner el tema sobre la mesa. Podemos hablar cómodamente de un tema que preocupa, ya sea por la situación ambiental o por los costos que esto podría generar en la industria. Y ahí me gustaría hablar un poco también respecto de lo que refería recién Jeremy, que tiene que ver con las políticas de largo plazo, que también lo hablamos con diferentes expositores. Me parece que tenemos problemas de la transmisión de su Sí. senadora. En el cierre del momento para la cuenca neuquina, pero además para la Argentina. Y ahí pudimos ver claramente que lo que se necesita es una decisión política y una construcción política con los actores. La Argentina, en el largo plazo, creo que y esto lo conversamos explícitamente, lo que necesita es una política de Estado en materia energética. Nosotros necesitamos dar señales de seguridad jurídica, de incentivos a la industria,
La realidad es que el shale necesita inversión y necesita una previsibilidad para aquellos que vengan a invertir. Y el tema del metano, que es particularmente el aspecto que nosotros estamos tratando o que tratamos en este taller, debe ser incorporado en esta política de largo plazo. No sé, Carlos, si querés que iniciemos un diálogo, que querés que pasemos Sí, no, a claro. otro tema que habíamos dejado pendientes en el cierre, que habían quedado como algunas preguntas abiertas, o querés que reforcemos más aspectos del taller puntualmente. No, a ver, me parece que podríamos sintetizar un par de cosas del taller solamente para estar seguros que en la audiencia del día de hoy, que es un poco más amplia, más diversa de la que hubo en el taller, que era una cosa muy especializada, Sí. el contexto de hoy es un poco más amplio. Quizás solamente recordar un par de cosas, ¿no? Es el tema del control de las emisiones de metano no es ya un tema de conciencia, de tener la voluntad, etcétera. Es una condición para hacer negocios en la industria del gas natural. Los fondos de inversión más importantes del planeta ya exigen de las empresas en las que invierten tomar acciones serias, ¿no? Lo segundo, creo yo, es un análisis muy claro y rotundo acerca de la factibilidad de reducir las emisiones, ¿no? Los estudios que nos mostraba Tomás Bredariol de la Agencia Internacional de Energía, lo que mostraba es, hoy en día es posible reducir 70% de las emisiones de metano con la tecnología que conocemos, que usamos todos los días. Y 40% de la reducción incluso es sin costo alguno para la industria, por el beneficio de monetizar el valor del gas, ¿no? Y el otro aspecto quizás que yo destacaría antes de pasar a la discusión de política es que hay un clarísimo compromiso a nivel global de la industria. Hay el Oil and Gas Methane Alliance, que integra a 62 empresas, muchas de ellas con operaciones en Argentina, han hecho ya una declaración pública comprometiéndose con metas agresivas y trabajan todos los días con reguladores y con Naciones Unidas y con la Agencia Internacional de Energía, etcétera. Entonces, creo que, no sé, Lucila, si ves tú algún otro tema del taller que valdría la pena. Sí, hay un tema que llamó mucho la atención, o a mí por lo menos me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta las proyecciones de producción de gas en Vaca Muerta, cómo se incrementaría la emisión de metano con estas proyecciones. Por eso se hizo especial hincapié en que tiene que ser una política que esté integrada a la planificación y al desarrollo de los próximos años de Vaca Muerta. No tengo Totalmente. ahora los números concretos, pero sí mostraban cómo es una situación, como decíamos, que ya no es excluyente en una política en materia energética, sino que tenemos que tener muy presentes ambos aspectos. Ya el ambiente no puede ser la variable de ajuste y creo que lo importante es la concientización que se ha tomado de este aspecto en la industria. Sí, y quizás la pregunta es, ¿y cuál es la ruta de esa concientización a la acción, ¿no? Y a la acción de largo plazo. Quizás para entrar a esta discusión de política, déjenme hacer algo, Lucila, poner algunos números en la mesa. En el caso de México, de la reforma energética de México de 2013, que sin duda fue una reforma de gran calado, se fortalecieron instituciones que ya existían, se crearon nuevas instituciones, se publicaron un conjunto de leyes y de ellas derivaron un conjunto más amplio de reglamentos, es decir, fue una reforma institucional muy profunda que duró de 2013 a 2018. O sea, 2013 se promulgó el cambio constitucional y tuvimos hasta 2018 para implementar la reforma, generar las leyes, los reglamentos, las instituciones, lanzar las rondas petroleras
Y con ese impulso de 5 años, porque después se frenó a partir de diciembre de 2018, se frenaron ya no ha habido nuevas rondas petroleras, pero el solo efecto de esos primeros años se ha traducido al día de hoy en 111 contratos petroleros, 40,000 millones de dólares de inversión aprobada al día de hoy, 40,000 millones de dólares, cerca de 8,000 millones de dólares que el Estado ya ha ingresado, producto de esta reforma institucional, cerca de 3,000 millones de dólares que se han invertido en contenido nacional asociado a los proyectos petroleros y la generación de 14,000 empleos directos. Entonces, con esos números, digamos, para ilustrar los beneficios de brindar esta certeza de largo plazo, yo lo que diría es, ¿crees están las condiciones dadas o habría que generarlas como para ir hacia una reingeniería institucional profunda de gran calado en la Argentina? Sí, claramente. Justamente ahí me preguntan en qué instancia está la regulación respecto de emisiones de metano. Bueno, en la Argentina tenemos una ley federal de hidrocarburos y también tenemos todo lo que es la materia ambiental. Se regula a partir de los presupuestos mínimos en materia ambiental a partir del Congreso Nacional, pero después son las provincias las que tienen la facultad o el poder de policía para regular en materia ambiental. Yo creo que justamente en esta instancia estamos en una articulación jurisdiccional. Me parece que yo presenté un proyecto de ley tomando la base del antecedente de México. Esto sirvió para poner en discusión el tema. Era un tema que no estaba en la agenda energética ni en la agenda ambiental. Y recientemente, tal vez creo que en Davos el año pasado recién se puso en el tema en la agenda internacional. Esto es un proceso que se necesita una construcción de actores. No se puede imponer una normativa porque no se puede querer bajar un lineamiento sin tener un consenso de que esto se pueda cumplir. Entonces, ¿en qué etapa estamos del proyecto? Bueno, en el debate, en el inicio del debate, en abrir el proyecto al diálogo y a la construcción, y posiblemente no sea ese el proyecto que salga, sino el que surja de la realidad y las necesidades ambientales y de la industria. Creo que esto es muy importante en el proceso de diseño de políticas públicas. Seguramente, como dijo el día que estuvo la subsecretaria de Energía, Maggie Videla, que es un tema muy bienvenido y que están trabajando en la reforma de la ley de hidrocarburos. Bueno, seguramente pueda trabajarse y debatirse conjuntamente. No solo el tema de metano, también hay otros aspectos que están vinculados a la industria hidrocarburífera, como el tema de residuos, que también que es una problemática que necesita ser regulada y debatida. Entonces, me parece que se abre una gran oportunidad, teniendo en cuenta además que la producción de hidrocarburos y de gas en especial es primero una energía que nos va a permitir la transición a las energías limpias, una fuente energética que nos va a permitir esa transición y que además es una gran oportunidad para Argentina en términos de exportación de gas y de atracción de inversiones. Creo que estamos analizando un aspecto que debe ser incluido en el debate de la reforma de la ley de hidrocarburos y soy muy optimista que esto el año que viene vamos a poder tener normas más claras y avanzar en una regulación concreta. Y en ese sentido, en términos de tener una regulación más concreta, integral, etcétera, yo creo que eso cumple con el propósito de dar certeza regulatoria de largo plazo en términos de las reglas del juego, ¿no? Van a estar marcadas ahí. Parecería también que el plan gas está teniendo un inicio afortunado, ¿no? El día de ayer los resultados fueron buenos, despiertan cierto optimismo, como que en lo económico parecería también estar habiendo un ambiente más, de mayor certeza de largo plazo. Ahora, en el aspecto institucional, me interesa bastante porque en mi experiencia en México como ex regulador, el hecho de que hubiera en México agencias independientes con autonomía del Poder Ejecutivo
creo que fue una gran señal para los inversionistas de todo el mundo, de decir, aquí puedes confiar en que el ambiente regulatorio va a ser estable, ¿no? No va a haber sorpresas. Por cierto, no fue el caso de ASEA. ASEA, por alguna razón que no viene el caso ahora comentar, pero no fue creada como una agencia con ese nivel de independencia. Sí lo fueron la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuál es el estado actual en Argentina en términos de las instituciones? ¿Qué tan están diseñadas para actuar de forma técnica y con independencia de los vaivenes políticos, o es necesaria una reforma en ese sentido? Yo creo que es necesaria una reforma, que nos debemos la institucionalización de políticas de largo término o políticas de Estado. Creo que un ejemplo exitoso en la Argentina, y lo mencioné el otro día, fue la política en materia nuclear. Claro. Argentina tiene una trayectoria intachable en materia nuclear, tiene además técnicos de primer nivel, y me parece que en materia energética, en relación a los hidrocarburos, si bien hay un organismo donde están representadas las provincias hidrocarburíferas, y como decía, hay un diseño jurisdiccional, porque se les reconoce el dominio del recurso a las provincias, entonces tienen una gran decisión respecto de sus recursos naturales. Me parece que lo que falta es establecer o trazar esta política con previsibilidad y sin tanto cambio abrupto de reglas de juego. La situación, además tenemos también que tener en cuenta cuál es la situación del gas, del precio del gas y del petróleo a nivel internacional, o sea, también tenemos que tener los mecanismos de amortiguación cuando los valores fluctúan tan abruptamente. No puede estar atado solamente al precio internacional, cuando nosotros deberíamos crear fondos anticíclicos o deberíamos tener una previsibilidad también en ese sentido. Las provincias están atados sus ingresos a la liquidación de las regalías, que a su vez está atado al precio internacional del barril de petróleo. Esto genera una gran inestabilidad porque también genera cambios en las reglas de juego de los inversores. También hemos tenido situaciones de retenciones a los hidrocarburos, eso también ha afectado a las provincias, a las inversiones. Entonces, me parece que necesariamente tenemos que pensar y diseñar una política que esté al margen de los cambios de gobierno, al margen de las variaciones o las fluctuaciones de los precios, y creo que teniendo el potencial que tenemos con Vaca Muerta, además debemos pensar en la inversión necesaria como para poder hacer ese recurso exportable. Creo que estamos en una situación de mucho desafío en materia institucional. Dicen que las crisis son buenos momentos para el cambio. Y estamos en la madre de todas las crisis. Es decir, hay una combinación, ¿no? Como le decía al principio, de muchas crisis concurrentes. ¿Será que es el momento justo, oportuno para lanzar una conversación así? ¿Y por dónde empieza esa conversación? Creo que empieza por la madurez política de los actores que tienen a cargo las decisiones públicas. Si se usan estas oportunidades para hacer política partidaria o política personal de construcción de liderazgos individuales, creo que vamos a volver a cometer un gran error. Creo que es momento de despojarse de intereses partidarios particulares y pensar en diseños institucionales que respondan a las necesidades que presenta la Argentina. Si me decís si está el contexto para hacerlo, yo quisiera que sí, no lo puedo asegurar. Creo que hoy está la pelota, la tiene el oficialismo y son los que determinan el ritmo y los pasos que quieren dar. Y espero que tengan esta visión y esta proyección. Entiendo que la subsecretaria el otro día dejó planteado cuáles son sus lineamientos de incentivar el sector,
y tengo la expectativa y la esperanza de que así sea, que podamos realmente pensar en este marco institucional o en esta arquitectura regulatoria que permita de una vez por todas tener una proyección a largo término. Claro. Jeremy, no sé cómo estamos de tiempo, si crees que hay espacio para algunas preguntas. Sí, yo veo dos preguntas que recibimos. Sí, extendemos unos, no sé, 10 minutos más y tenemos, ya, perfecto, para estas preguntas y algunas reflexiones finales. Ok. A ver, pues pone, Argentina no cuenta con una Agencia Nacional de Hidrocarburos como otros países productores. ¿Se está pensando en esta instancia institucional? Bueno, hubo, no depende claramente de una propuesta unilateral, ¿no? Creo que acá tienen un gran peso las provincias. Sí hay un consejo, pero me parece que sí, que podría ser una alternativa al estilo de México. Insisto, nosotros no tenemos el mismo diseño institucional o jurisdiccional respecto de la titularidad del dominio. La Argentina tuvo un proceso con la reforma de la Constitución del 1994 y previamente con una ley que se llamó la Ley Corta, que se le reconoce la titularidad del recurso a las provincias, pero generó algunas situaciones difíciles de regular, ¿no? O sea, como decía, tenemos una ley federal de hidrocarburos, pero a la vez las provincias tienen competencia. Entonces, yo creo que sí, que se puede empezar a trabajar en un esquema de agencia, incluso creo que lo hemos hablado en algún momento, Carlos, la necesidad de proponer un sistema de ventanilla única, que simplifique lo que es la tramitación en todo lo que es la inversión en el sector hidrocarburífero. Hoy los inversores tienen que atravesar una cantidad de trámites burocráticos que dilatan muchísimo la puesta en funcionamiento de las perforaciones o las exploraciones o lo que estén en la instancia en que estén esos inversores. Yo creo que deberíamos proponerlo, por supuesto que esto tiene que salir de un liderazgo, como decía, de las provincias, porque son las que ostentan el dominio de los recursos y son los actores fundamentales en la construcción del proceso. Pero simplificaría sin duda muchísimo la toma de decisiones. Claro, y justo es el sentido de la siguiente pregunta. Esa primera, por cierto, la hizo Griselda Lambertini. Muchas gracias, Griselda. Ahora este es de Enrique Grotz. Dice precisamente, ¿no? ¿Cómo se ve la coordinación entre las normas federales y las de las provincias para facilitar cumplimiento y no lidiar con diferentes regulaciones en cada jurisdicción? Creo que justo para allá apuntabas el comentario, ¿no? Sí, exactamente. Hay una concurrencia, hay competencias concurrentes y también hay competencias propias, como decía, en materia ambiental. Si bien desde Nación regulamos los presupuestos mínimos, después son las provincias las que tienen sus normas locales. Es un diálogo que hay que dar y, como decía, es una construcción que tiene que ver con la madurez política y la coordinación institucional y no de meros actores políticos que están un determinado tiempo en el poder. Yo sí. creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Me parece a mí una fortaleza en el caso de Argentina, este rol tan fundamental que tienen las provincias. Me parece que abona a, déjame llamarlo, una mayor democracia en el sector de la energía. Y lo pienso así porque en mi país, en México, vivimos en el extremo opuesto. Es un federalismo exacerbado, vaya, un centralismo exacerbado, ¿no? Donde el gobierno federal tiene prácticamente todas las facultades en materia de energía y los estados de la República tienen muy poco que decir o que hacer. En México creo que tenemos que ir hacia un federalismo energético más sano, más democrático. Me parece, por lo tanto, que en Argentina esa es una de las fortalezas donde se deben de apuntalar los esfuerzos para construir esta política de largo plazo de Estado, no de gobierno. Me parece que es una extraordinaria fortaleza.
Sí, y a la vez déjame agregar algo que creo que también es muy importante plantearlo en este tipo de talleres, y es que el destino de los recursos obtenidos o las regalías obtenidas a partir de la explotación de recursos no renovables no deben ir a gastos corrientes, deben pensarse en reconversión de la industria, reconversión energética, porque la realidad es que hemos visto también, o sea, épocas de vacas gordas donde estos recursos hidrocarburíferos no han ido a una mejor, a un mejor gobierno. Muchas veces se han despilfarrado y no se ha tenido una razonabilidad en el uso de esos recursos. Creo que ha quedado de manifiesto durante el taller que la necesidad de transitar hacia una matriz más diversificada. Argentina tiene una matriz muy dependiente de los hidrocarburos y la realidad es que hemos incentivado a través de la ley Guinle, le llamamos porque el senador que la impulsó fue el senador Guinle, lo que es la promoción de las energías renovables, la eólica, la solar, la hídrica de menos de 50 megas, geotérmica, pero necesitamos reinvertir estos recursos y además transitar, que está vinculado obviamente al tema de metano, a energías más limpias. Yo creo que eso también debe ser tenido en cuenta en la regulación. No se puede dar la discrecionalidad que se le da al manejo o uso de los recursos, producto de los recursos no renovables. Sin duda, y puesto que estamos llegando ya al término de nuestro segmento, a mí me gustaría, por mi parte, concluir un poco tomando prestadas las palabras de la senadora Crexel cuando en su exposición de motivos, cuando en 2018 presentó la propuesta de la Ley de Cambio Climático, que después fue aprobada. Y en aquel entonces decía Lucila Crexel, en relación con la crisis climática, decía, es una causa fundamental para la Argentina, para el ser humano y para la naturaleza. Entonces, creo que eso, en mi sentir, resume, digamos, todo de lo que hemos estado hablando y las razones para plantearse políticas de largo plazo y no coyunturales. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que ha sido un honor tenerte en este taller, con tu trayectoria, con tu expertise, y realmente para nosotros poder poner sobre la mesa este debate con la calidad de expositores que han juntado este miércoles, que ha sido extraordinaria, y como dije, de todos los continentes, prácticamente expertos realmente que han mostrado la necesidad de avanzar en este sentido de manera seria, racional, y que lo que nosotros tenemos que pensar es en un esquema ganar-ganar. Y eso es fundamental en este proceso que estamos trabajando, de acercamiento, de diálogo, y de realmente no tener especulaciones ni políticas, ni apelar siempre a idealismos que hacen imposible la acción. Por supuesto, Jeremy, al Instituto de las Américas y a SEARE, que es pertenezco al SEARE porque soy estudiante de la maestría y bueno, a la Universidad Austral, que han hecho posible este encuentro, y espero que sea el primero de muchos en otros temas también, ¿no? Vinculados al ambiente, a la industria, y sobre todo que cada vez que nos juntemos tengamos cosas buenas para mostrar que hemos avanzado en pasos concretos y no en meras discusiones idealistas. No, muchísimas gracias y discúlpeme si me permitan a ustedes dos, después de estos magníficos palabras de Cierre, mientras tanto recibimos dos preguntas más, si nos permitan extender unos 5 minutos más, porque son importantes, No, ya nos despedimos, Jeremy, ya no. Ok, hasta la próxima. Yo voy a leer para ser conciso y, bueno, para no me meter la pata, de una pregunta de la audiencia. En el mundo hay una gran sobreoferta de crudo y gas natural. La competencia entre los varios países para atraer inversiones en el sector es feroz. Para realizar el valor máximo de la vaca muerta y la industria en Argentina, tiene que entrar en el negocio de gas natural licuado. Este es el gran debate de entrarse Argentina
el mundo de LNG, ¿no? ¿Cómo ven la posición competitiva de la Argentina frente a la competencia de los otros países? Y precisamente hay ajustes que deberían hacer. Esto es algo muy específico, pero creo que como hablábamos mucho ayer, si Argentina quiere pasarse y aprovechar el recurso de vaca muerta a un nivel muy, muy alto, debe que ser a través de exportaciones. Bueno, ahí, si quieres, Lucila, yo lo que diría es, tiene que ver con la competitividad de vaca muerta. Entonces, eso es, ¿a qué costo de producción somos capaces de extraer el gas natural? Y luego, ¿a qué costo somos capaces de llevarlo a las facilidades de LNG? ¿Y a qué costo somos capaces después de llevarlo a sus mercados finales? Y entonces es todo un tema efectivamente de competitividad. Creo yo, insisto, que la competitividad se va a lograr, la mayor competitividad se va a lograr mejorando la productividad de la operación petrolera y teniendo la infraestructura adecuada. Mientras la infraestructura no está ahí, los costos no van a poder optimizarse. Llevar el gas a los sistemas troncales y de ahí a las instalaciones de LNG tiene que ser más barato y por lo tanto para ello tiene que existir la infraestructura adecuada de ductos, de gasoductos. Y por el otro lado, para el desarrollo de vaca muerta, tiene que haber una extraordinaria logística para soportar la operación de no convencionales, ¿no? En términos de llevar la arena, llevar el agua, llevar los insumos, los equipos. El fracturamiento hidráulico, el fracking, se parece más a una industria manufacturera de pozos que a una operación tradicional de petróleo y gas. Por lo tanto, la infraestructura para esa logística va a ser clave para lograr la competitividad. Así es, Carlos. De hecho, el tema de bajar los costos ha sido uno de los principales objetivos y se ha logrado. De los primeros pozos que se hicieron a los actuales han bajado considerablemente los costos. Sin embargo, insisto con esto que no se ha reinvertido en lo suficiente en el sector. Todavía está pendiente el trazado de un tren para transportar la arena, también se encuentra en proceso de planificación una planta de licuefacción, todas cuestiones que han quedado suspendidas o paralizadas. Yo creo que el gran problema de la Argentina es que tiene que resolver su macroeconomía con lineamientos claros, incentivos y lo que volvemos a referirnos a lo mismo, políticas de mediano, largo plazo con que den una seguridad jurídica, una previsibilidad. Me parece que trabajar en la simplificación de la atracción de los inversores, como decía, hay a veces muchas instancias burocráticas donde se pierde tiempo, se pierde energía, se duplican autorizaciones, todo esto insume una cantidad de costos y desincentivos y yo creo que ese es un aspecto fundamental que hay que trabajar en el diseño institucional. La coordinación nación-provincias, en cuanto también referíamos el otro día fuera en un ámbito más que estábamos discutiendo temas en general, la necesidad también de coordinar los costos de importación de equipos. Hay muchos aspectos que están dispersos que nosotros debemos poner sobre la mesa y ordenar. Y creo que ese es un proceso que necesariamente se tiene que dar para que la Argentina sea competitiva en materia de exportación de gas. Por otro lado, nosotros también tenemos que revertir esta situación de importación de gas. Somos un país productor que se ha visto en la necesidad de importar gas licuado, con precios bastante altos respecto de lo que era el costo de producción interna, y creo que en ese sentido también tenemos que tomar conciencia que siendo un país con los niveles de recursos que tenemos, no podemos estar importando gas de otros países. Es cierto, o sea, un aspecto fundamental de la competitividad, sin duda dijimos, es la certeza regulatoria y tal, pero también la eficiencia regulatoria, ¿no? Como lo planteabas, es probablemente a nivel nación
se piden ciertos requisitos que luego se vuelven a pedir a nivel provincia y existen múltiples ventanillas para esto. En México a mí me gustaba hablar con Guillermo García Alcocer, que presidía la Comisión Reguladora de Energía. Le decía yo a Guillermo, es que tenemos que alambrar nuestros procesos, ¿no? El proceso regulatorio ambiental tiene que estar íntimamente relacionado con el proceso regulatorio económico y de permisos, ¿no? Y eso, justamente hablar de una ventanilla única, de un único proceso regulatorio que integre todas las variables, y claro, con la complejidad de hacerlo a nivel nación y a nivel provincia, pero sin duda que hay un gran trabajo de reingeniería de procesos al respecto. Bueno, por último, una pregunta más, algo muy específico, senadora, una precisión. ¿Cree que su iniciativa para poner en la agenda pública la necesidad de dotar de transparencia y eficiencia en la regulación de las emisiones de metano en el sector de hidrocarburos ha sido exitosa? ¿Y los próximos pasos cuáles son? Yo creo que ha sido muy exitosa porque ni bien presenté el proyecto, fue como todo el mundo llamándome para que les mande el proyecto, algunos un poco asustados, pero bueno, fue provocador. Y la verdad que desde que se presentó el proyecto se ha generado mucho debate en torno al tema, o sea, se ha logrado poner el tema en la agenda no solo del Senado, sino, bueno, en el Senado todavía no lo hemos tratado en comisión, pero digo porque se presentó en el ámbito del Congreso, pero claramente ha sido tomado por todos los actores, incluso algunos, muchas empresas ya tienen estándares internos respecto de la práctica de control de metano. Entonces, la verdad es que ahora lo que nos queda es trabajar en el mejor proyecto posible, y esto hay que hacerlo, como lo dije desde el primer momento, es una construcción colectiva. Si nosotros queremos que las normas funcionen, tienen que estar consensuadas y tienen que ser realistas. No podemos pensar en ponernos niveles inalcanzables en materia ambiental y energética. Tenemos que coordinar los objetivos y hacer posible diseñar un sendero. Esto es un programa, no es una ley que impone sanciones, multas o que pretende imponer mayores costos. Lo que buscamos es una regulación costo eficiente, que sea un ganar-ganar, que sea un programa que tenga que ver con la concientización de lo importante que es la preservación del ambiente. Así que creo que vamos bien, y por supuesto que ustedes nos ayudan mucho, porque al traer la experiencia de México y al estar involucradas tantas instituciones prestigiosas como han estado, mismo la Organización de Naciones Unidas, da cuenta de la trascendencia que esto tiene hoy en el mundo, y creo que las empresas involucradas toman nota de esta situación. Y si me permites agregar, Lucila, esto es la importancia de que esta iniciativa surja en el Senado. Me recuerda también a lo que pasó en México. En México, cuando la reforma energética se planteó, no incluía toda la dimensión medioambiental. Esa fue una iniciativa que surgió en el Senado de la República en México. Dijeron los senadores, si esto ha de ocurrir, si este nuevo desarrollo petrolero en México ha de ocurrir bien. Y se creó a partir de una propuesta del Senado la ASEA y por lo tanto pues toda la serie de regulaciones que de ahí emanaron. Así es que me parece un paralelismo interesante también que en Argentina el debate esté surgiendo desde el Poder Legislativo. Me parece un gran acierto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, por el momento dejamos así, y creo que hemos cubierto mucho terreno en esta conversación. Resumimos de bien manera las discusiones del día miércoles y por lo tanto el camino hacia adelante. No hay mucho trabajo para la senadora y su equipo ni otros representantes en lo público en Argentina, en el Congreso. Y como me puse en el chat, tenemos la oportunidad de precisarnos y darnos un poco más al tema de las
provincias y el papel de las provincias. Contamos con representantes de 3 provincias importantes en términos energéticos y vamos a contar con sus perspectivas y donde figuran en este marco y modelo argentino en cuanto al desarrollo del sector energético. Por lo tanto, nuevamente, muchísimas gracias, senadora Lucila Cruxell y su equipo por todo en estos pasados días y hoy, por supuesto, en su intervención. Carlos de Regules, un placer, amigo, siempre. Gracias por acompañarnos en el Steering Committee hoy en día en el Instituto. Y seguimos con este camino. Cuenta con el Instituto de las Américas. Por 40 años hemos sido un partner en este tipo de avances en políticas públicas. Siempre esperamos siempre esperamos ayudar a dar lo mejor posible a estos debates informados y con las lecciones, las buenas y malas, ¿no? Bueno, regresamos bueno, vamos a un break, vamos a un receso. Ok, y chao, gracias. Seguimos de nuevo a 12:30 con este panel de provincias. Muchísimas gracias y tomamos un cafecito y regresamos. Gracias, saludos. Saludos. Chao. Bien, gracias.